tarde a compartir la segunda parte. No sé cuántos se acuerdan de la primera parte. Creo que hace ya como un par de semanas que estuvimos hablando sobre toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Nos quedemos cuando Pablo pues llega a Atenas y ve una inscripción en medio de los santuarios, de los diferentes altares, ve una inscripción que dice al Dios no conocido. Y ahí él comienza a hablarle en medio del Areópago a todas las personas que se encontraban allí. Acompáñame entonces al libro de Hechos, al capítulo 17, al versículo 22, al versículo 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da todas vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oramos, por favor, acompáñame a orar en esta tarde. Padre, hemos leído tu palabra, hemos leído lo que dice tus escrituras, y nuevamente, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes en esta tarde a hablar a tu iglesia, a hablar a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas aquí presentes, aún los que nos están viendo por las diferentes redes sociales o nos van a ver, y aún los que van a escuchar este mensaje en audio. Señor, respalda mi vida, que seas tú hablando tu palabra poderosa, tocando las mentes, los corazones, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras y trayendo luz en medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Interesante, Pablo llega a esa ciudad de Atenas y en medio del Areópago era un lugar donde no hacía falta micrófonos, era un lugar que de tal forma podían juntarse miles de personas y escuchar desde la primera hasta la última fila a la persona que iba a hablar. Normalmente en Atenas eran muchos filósofos, pero llega Pablo y él comienza a hablarles. Ahora, quiero decirte en esta tarde, hay una diferencia muy grande en saber de Dios y en conocer a Dios. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Saber nos está hablando del intelecto, está hablando de la mente. Yo puedo estudiar, conocerme muchos pasajes de las Escrituras. Yo puedo saber y saber, pero eso no significa que yo conozco a Dios. Significa que sé de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Uy, me quedé sordo. Espera. ¿Cuántos en este lugar conocen a Dios? De nada me sirve saber de Dios si no le conozco. Escucha, Satanás mismo sabía de Dios. Cuando a Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado 40 días, comienza a recitarle parte de las Escrituras. Sabía de Dios y conocía a Dios, pero no de una manera de conocerle para honrarle y obedecerle. Porque conocer a Dios significa que yo tengo que honrarle y conocerle. Amén. Y ahí comienza Pablo a decirle, está muy bien, vosotros
En medio de ese santuario donde hay cientos, tal vez miles de dioses, hay uno que pone al Dios no conocido. Y ahí aprovecha Pablo para decirle, ese es el Dios que yo os predico. Y de esa manera comienza a exponerles no un Dios del aire, no un Dios de la naturaleza, no el Dios del fuego, no el Dios del agua, no el Dios de la tierra, no el Dios de los montes, no el Dios de los valles, no el Dios de los mares, el Dios de todo el universo. Porque era importante hacer esa diferencia. Sus diosecitos era uno del mar, otro del monte, otro de la guerra, otro de los valles, pero el Dios que está presentando Pablo es el Dios de todo el universo. Amén. Ahora, es interesante, personas que adoran a Dios, al Dios verdadero, pero no lo conocen. Espero que aquí no haya nadie que pueda adorar a Dios y no conocerlo. Porque quiero decirte, la religión lleva a adorar a Dios sin conocerlo. Hay muchos que podemos predicar, y yo me incluyo, yo puedo predicar, pero yo necesito conocer a Dios. El mismo Daniel, cuando comienza a hablar la historia de Daniel, empieza a decir, el Dios de mis padres. Luego a él le dicen, tu Dios. Y luego él mismo dice, el Dios que yo sirvo. Joven, tal vez Dios es el Dios de tus padres, pero llega un momento que el Dios de tus padres no te salva si tú no lo aceptas como tu Dios y como tu Salvador. Hay una cobertura espiritual cuando los niños son pequeños y el Señor viene a buscar a su iglesia. Esos niños van a ser arrebatados con Él, con toda la iglesia. Pero si ese niño, esa niña ya comienza a crecer y ya no es tan niño, tiene que ser su Dios para ser arrebatado. Por eso es importante en esta tarde que podamos autoexaminarnos y ver cómo los atenienses adoraban al Dios verdadero sin conocerle. No sea que también nosotros, perdonadme, yo me incluyo, no sea que también nosotros nos hayamos vuelto religiosos, que venimos a la iglesia, adoramos a Dios, cantamos a Dios, sabemos la música, la melodía, el tono, pero hemos perdido esa comunión con el Señor. Ellos lo adoraban, pero no lo conocían. Le ofrecían sacrificios, pero no lo conocían. Le servían, pero no le conocían. Yo quiero en esta tarde que podamos examinarnos. Mira, Pablo se había fijado en el templo de ellos, se llamaba el Partinón. Estaba edificado, dedicado a la diosa Atenea. Por eso se llama Atenas y la diosa era Atenea. En la mitología griega, Atenea fue la diosa de la sabiduría, de la estrategia y de la justicia. Y también fue considerada la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Por eso Pablo enfatiza, escuchar, este es el Dios del cielo, de la tierra, de todo el universo. ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tenemos? Hermanos, solamente el Dios de los problemas. Ay, cuando tengo un problema, Señor, tú eres mi Dios y cuando todo me va bien. Yo sé que aquí no pasa, Aquí no pasa. Déjame decirte, es el tiempo que pongamos a Dios en nuestra vida como lo más importante. Lo podemos decir 1.000.000 de veces, pero necesitamos aplicarnos a nuestras vidas. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, todo lo demás tiene valor. Cuando para mí Dios no es lo más importante, no sirve para nada. ¿Sabes? Hemos estado hablando en estos días de la adoración. Hay una adoración de labios que no sale del corazón. Esa fue la razón que Jesús mismo dice en Marcos 7:6, que les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Hermanos, estamos de paso. Estamos de paso.
Yo ayer tenía 18 años, hoy he abierto los ojos y ya tengo 57 años. Ya mismo del inserso. Pero si ayer me estaban, perdóname la expresión, me estaban cambiando los pañales, era un bebé. Sí, hermanos, la vida va muy rápida. Yo me doy cuenta sobre todo por estos niños que ya son hombres. Estas niñas que las veíamos por aquí correr, y algunos a lo mejor no han crecido demasiado de altura, pero sí en conocimiento, ¿verdad? Ahí tiene que ver los genes, ¿verdad? Nadie se enfade. Lo que trato de decir, que es el momento de estar preparados. Ser cristiano no es un juego. Ellos adoraban al Dios verdadero, pero no lo conocían. ¿Tú lo conoces? ¿De verdad? Porque ese es el punto de congregarse. Uno de los puntos de venir a la iglesia, a conocerle y adorarle. Una persona puede venir a la iglesia todos los días de su vida y vivir 200 años, pero si no conoce a Dios no sirve para nada. Yo, por ejemplo, perdonadme, estoy en mi casa, sí o sí. Bueno, en mi casa espiritual, si no iría con zapatillas, el pijama, ¿verdad? Pero cuando yo me enteré del amor de Jesús, yo me quería bautizar. ¿Por qué? Porque entendí que Jesús dijo a todos sus discípulos, ir por todas las naciones, ¿y qué? Y darme a conocer. Y cuando ellos me conozcan, decirle que se bauticen. ¿Para qué? Para que en mi muerte, en mi resurrección y en mi pronta venida, ellos puedan ser parte de mi cuerpo. Y yo me quería bautizar. Y yo a veces veo personas que pasan los años y que no se quieren bautizar. Y yo digo, ¡guau! No entiendo cómo yo tenía ese deseo y otras personas les da igual. Yo por mí, cuando me enteré de que Jesús me decía que fue Él el que me tenía que bautizar, por mí me hubiera bautizado ese mismo instante. Ahora, también vamos al extremo que alguien lo escucha, me quiero bautizar, y se bautiza y no cambia. Quiero que seamos equilibrados, pero una cosa no quita la otra. ¿Sí o sí? Conocer a Dios significa honrarle y obedecerle. Ahora, ¿cuál era el problema de los atenienses? Que Dios no comparte su gloria con nadie. Había cientos, tal vez miles de altares. La Biblia no lo especifica, pero por lo que decían, había cientos de altares. Dios no comparte su vida con otros dioses, aunque sea con minúscula. Hemos estado hablando estos días de lo que puede ser un Dios para mí. Para mí, un Dios puede ser, ¿qué hemos dicho? Los videojuegos. Y no miro a nadie, ¿verdad? O el fútbol. O la comida, la alimentación, o un extremo u otro. Por no decir otra serie de cosas. Dios no comparte su gloria con nadie. Ese era uno de los problemas que ellos tenían. Porque tenían un altar. ¿El altar qué significa? Es un lugar de encuentro, supuestamente con Dios. Es el lugar de la bendición, lugar de entrega, lugar de renuncia, lugar de perdón, donde entrego todo a Dios, lo que Él me reclama, todo lo que Él me pide. Un cristiano no puede vivir sin altar. De hecho, los altares existían antes que la ley. Ahora, nos acordamos de que Dios establece en Éxodo 40:10 de que tenían que santificar el altar, porque ¿de qué me sirve utilizar un altar inmundo, sucio, para ofrecer un sacrificio a Dios? Luego lo puedes mirar, Éxodo 40:10 dice, ungirás también el altar del holocausto, todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. ¿Cómo tienes tu altar? Hermano, hermana, ¿cómo tienes tu altar? Elías llega a un lugar en el cual hay un desafío, hay una confrontación. Los dioses de Baal y Asera, ahí estaban los sacerdotes, y el altar de Jehová estaba destruido. Tuvo que tomar 12 piedras y reedificar el altar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cómo está tu altar? Pastor, es que hay que tener un altar. Yo me estoy refiriendo a tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Está ordenada, organizada, santificada, consagrada para Él? Altar significa todas esas cosas. Elías llegó y dijo, vamos
a renovar el altar. Necesitamos en ocasiones renovar el altar. Nos hemos descuidado tanto. El pueblo de Israel se había descuidado que ahí tomó las 12 piedras. Y luego clamó a Dios y descendió fuego del cielo. No quieras que descienda fuego del cielo para respaldarte si tu altar no está edificado. Pueden decir ay, aleluya, pueden decir gloria a Dios. Y ahí dice, todos los días ese altar tenía que ser utilizado. No solamente martes, sábados y domingos, no. ¿Cómo está tu altar entre semana? A veces me gustaría ver tu altar entre semana, tu vida. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Eres un cristiano anónimo, anónima? ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? O cuando hay esas peleas ahí, bueno, no. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? Es importante, ¿eh? Yo sé que todos tenemos fallos, todos tenemos un mal día, pero eso no tiene que ser lo habitual en nosotros. Quiero decirte que necesitamos lo que dice Levítico 6:13, que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aún de noche, aún de día, continuamente. ¿Sabes? Hay cristianos que cuando todo va mal buscan a Dios y hay otros cristianos que cuando todo va bien buscan a Dios. Pero los cristianos verdaderos tenemos que ser, yo me incluyo, los que busquemos a Dios cuando todo va mal y cuando todo va bien. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano y hermana, vivir de tal forma que el altar de Dios esté encendido en nuestras vidas. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Yo a veces digo, le exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Hay que ser cristiano siempre, cuando va todo bien, cuando va todo mal. Y cuando yo va todo mal, o cuando va todo bien, sonríe, Jesús te ama. Es una exhortación con amor, con cariño. Era esta palabra dirigida a los atenienses. ¿Hay aquí algún griego? Bueno, pues entonces, hermanos, el altar estaba antes, como he dicho, que la ley. Por ejemplo, Noé, ¿qué hace cuando sale del arca? ¿Se fue a tomar un bocadillo de anchoas? No. Cuando sale del arca dice que lo que él hizo, Génesis 8:18, salió, sus hijos también, su mujer, las mujeres de sus hijos, los animales, salió todo. Hizo todo lo que tenía que hacer y dice, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ofrecer sacrificio en un altar. ¿Qué es el sacrificio? Hermanos, mi yo. Yo de verdad hoy hubiera dado 20 euros por quedarme en mi casa. Ha sido una semana exhausta de muchísimo trabajo, muchísimas situaciones. Pero he venido, ¿sabes por qué? Porque quiero ofrecer ese sacrificio vivo al Señor. Señor, me quedaría en mi casa hoy ahí, pero anhelo ir a tu casa. Cuando yo vengo a la casa de Dios, hermanos, salgo con nuevas fuerzas. Luego cuando quieran los jóvenes invitarme a un partido de fútbol, yo voy. No voy a jugar, pero voy a ir con ellos, ¿verdad? Estar con ellos. Trato de decirte que cuando yo me esfuerzo, cuando yo me sacrifico, es una forma de ofrecer a Dios un holocausto vivo. ¿A ti no te ha pasado a veces que vienes cansado de trabajar y ay, hoy no voy a la iglesia? Y sientes ahí en tu mente, en tu corazón, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y al final vienes a la iglesia y sales renovado, bendecido, restaurado, renovado, regenerado. Apláudele al Señor. Hermanos, no tomes decisiones sin pasar por el altar. Hay gente que informa a Dios. Y yo he aprendido a no informar a Dios, sino a consultar con Dios. Señor, te digo que voy a hacer esto, quiero que me bendigas, quiero que me ayudes. No. Señor, ¿será que es tu voluntad que haga esto? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pagamos consecuencias por tomar decisiones a la ligera. Es importante, hermanos, pasar por el altar.
Abraham también fue un hombre de altar. Dice la Biblia que cuando él llegó al lugar que Dios le había dicho, dice que edificó allí un altar. Génesis, luego lo lees, 12, 6 y 7. Luego dice que levantó su tienda, su casa y nuevamente edificó un altar. Jacob edificó un altar. Podíamos hablar de muchas personas que edificaron altar. Quiero volver al texto y no les quiero marear. Quiero volver al texto de Hechos 17, 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. Yo te pregunto en esta tarde, ¿de verdad conoces a Dios? Porque igual es el Dios de tu esposa, o el Dios de tu esposo, el Dios de tus suegros, de tus suegras, de tu amigo, de tu amiga, de tu papá, de tu mamá. Pero necesitas en esta tarde examinarte si tú conoces a Dios realmente. ¿Tú tienes la seguridad que si hoy Dios viene a buscar a su iglesia, te vas con Él? ¿Tienes la seguridad de que si por lo que sea el Señor hoy te llama a su presencia, te vas a la vida eterna? Porque eso es conocer a Dios, saber que Dios está al control de mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacernos comprender en esta tarde. Pablo le dice a Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. ¿Cómo son tus hechos? A veces somos niños espirituales, pero ya llega un momento que no podemos ser niños espirituales. Hemos de crecer, hemos de madurar. ¿Por qué te digo esto? Porque es el tiempo de saber si adoro a Dios, si conozco a Dios o no lo conozco. Dios en esta tarde quiere que nos examinemos. ¿Amamos a Dios por encima de todo? Esa es la idea de ser un verdadero cristiano. Fíjate, vamos a hablar también un poquito de los altares malos, que también los hay. Acompáñame el libro de Oseas 8:11. ¿Lo tienen? Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Qué fuerte, ¿eh? Altares para pecar. ¿Cómo? Con la apariencia. Hermanos, hay personas que hablan como cristianos, cantan como cristianos, hasta llevan la Biblia como cristianos, pero es apariencia. Hoy más que nunca debemos de entender que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o no. No hay una raya que nos permita andar en medio de ella. Hay una raya que nos separa de servir a Dios o servir al pecado, al diablo. Por eso yo te vuelvo a animar. De nada me sirve tener un altar o levantar un altar si yo estoy pecando. Yo puedo traer mis diezmos, yo puedo sacrificarme en hacer 1000 cosas, pero si yo no entrego mi vida a Dios y lo pongo en primer lugar, para nada sirve. Ahora, quiero hablar de Balaán. Estos días hablábamos de Balaán, ¿verdad? Balaán, ¿quién era Balaán? Bueno, aparentemente era un profeta, un sacerdote de Dios, pero no lo era. Dice que llega Balac y le dice a Balaán, oye, maldíceme al pueblo de Israel y te daré dinerito. Y Balaán que dice, bueno, yo solamente haré lo que Dios me diga que haga. A ver, perdona. ¿Israel es el pueblo de Dios? Sí. Ya está. Es que a veces queremos revelaciones de Dios cuando Dios ya lo ha dicho claro. Señor, háblame si esto es tuyo o no es tuyo. ¿Te acerca a Dios? No, no es de Dios.
¿Y qué hace Balaam? Dice que manda levantar 7 altares. Mira, Números 23, 1, 4. Números 23, 1, 4. Dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y dice que vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Y qué? ¿De qué me sirve? Balaam, ¿de qué me sirve? ¿Cómo yo voy a respaldarte para que tú maldigas a mi pueblo? ¿Y qué pasó? Bueno, que Dios no le permitió maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabes? Aquí hablaba el otro día con un hermano y le decía, mira, acabo de tener, no una revelación, pero sí algo que me motiva. Quiero que me acompañes, a ver si te hago reír. Está muy serio. Dile a la persona que estás al lado, Dios te bendiga, qué guapo que estás. Díselo aunque sea por fe, por fe, por fe. Si no lo puedes decir, no mientes, es por fe. Mira, Números 22, 27. Ahí también, qué guapo estás, por fe. Números 22, 27. Dice que viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas 3 veces? Hermanos, tenía más discernimiento la burra, el asna, que el profeta. El asna había visto al ángel de Jehová en medio del camino donde no podía ni tirar a derecha ni izquierda con la espada para matar a Balaam. Y ahí el asna se deja caer y el otro pegándole. Déjame decirte, a veces hay personas que nosotros consideramos, perdonadme la expresión, asna o burra y tienen más discernimiento que yo, que me considero un pastor, un profeta o un ungido. Iglesia, despertemos, despertemos. No es ofrecer un sacrificio a Dios, es ofrecer nuestras vidas a Dios, es entregarnos por completo al Señor. Y quiero que te apuntes este versículo, este pasaje, porque aquí nos dice la Biblia que Balaam era un adivino. Eso lo dice la Biblia. Josué 13, 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino. Tenía título de profeta, pero era un adivino. De nada me sirve decir yo soy profeta, he levantado 7 altares, he mandado levantarlos, he ofrecido carneros, he ofrecido... No, de nada sirve. Dios busca hombres y mujeres que puedan ofrecer sus vidas. ¿Os acordáis? No sé, el martes, ¿cuántos estuvieron el martes? Hablábamos de los hijos ¿de quién? De Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño a Dios. ¿Y qué pasó? Dios trajo juicio sobre ellos. Luego lo puedes leer, Levítico 10, 1 y 3. Ofrecieron incensario, fuego extraño y murieron. Yo quiero ir a la conclusión de este mensaje. Al Dios no conocido. Todos un día nos encontremos con que conocimos a Dios si es que hemos nacido de nuevo. Para nosotros era el Dios desconocido. Pero si ya ha pasado un tiempo, necesitamos hoy conocer a Dios. ¿Está bien asistir a la iglesia? Sí. Pero es necesario conocer a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda.
Todo lo que está escrito en la Biblia es para poder aprender lo que hicieron bien, imitarlo, y lo que hicieron mal, no hacerlo. Los atenienses, muchos dicen que conocieron a Dios por medio de la predicación de Pablo. Ahora, ¿cómo tienes tu altar? Hay gente que vive con el altar de sus padres, el altar del hermano de al lado, de la hermana de al lado. No, ¿cómo está mi altar? ¿Está limpio? ¿Está cuidado? ¿Está santo? ¿Está consagrado? ¿Está ardiendo noche y día y noche? Despierta. Cristo viene pronto. Es el momento de estar atento, es el momento de estar preparados. Yo te propongo en esta tarde que podamos autoexaminarnos. De nada me sirve a mí ver tu altar si tú piensas que tienes un altar muy bueno. De nada me sirve que yo pueda pensar que tengo un altar muy bueno y tal vez no está tan bien ese altar. Necesitamos decirle a Dios que nos ayude en esta tarde a examinarnos. ¿Quieres bendición en tu matrimonio? Solamente 2, gracias. ¿Quieres bendición en tu matrimonio? ¿Cómo está tu altar? ¿Cuánto tiempo hace que no pasas un poquito de tiempo en tu casa levantando ese altar? ¿Quieres bendición en tu hogar, en tu familia? ¿Cómo tienes tu altar? La conclusión de este mensaje: Pablo pasó por un lugar donde había mucha religiosidad. Hoy la palabra ha sido hablada y también a las cámaras llegará a muchos lugares. Pero quitemos todo altar que no sea de Dios. Ellos tenían un altar. Qué interesante. Ahí iba cualquiera y podía decirle: oye, aquí tenéis el altar a Zeus, tenéis a Atenea, tenéis a Dagón, tenéis a Sera, tenéis... Y no tenéis altar a mi Dios. Y podían decirle: sí, mira, el altar al Dios no conocido. Quita todo altar. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Vamos a continuar entonces con el altar así? ¿O lo vamos a restaurar? Yo te pregunto en esta tarde: ¿estás manteniendo tu juventud bajo el altar de Dios? Joven, ¿cómo tienes tu altar? No, yo quiero ser un buen músico. De nada sirve ser un buen músico. No, que yo quiero ser un predicador reconocido. De nada sirve ser un predicador reconocido. No, que yo quiero cantar, que yo quiero ir a las naciones. De nada te sirve. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás manteniendo tu noviazgo bajo el altar de Dios? ¿Quieres bendición? Mantén tu noviazgo bajo la voluntad de Dios. ¿Quieres la bendición en tu familia? Mantén tu familia bajo la cobertura del altar. ¿Cómo tenemos nuestro ministerio? Si queremos ver fruto, tenemos que mantener ese ministerio bajo la cobertura del altar de Dios. Siempre habrá consecuencias tristes si nos alejamos del altar de la comunión con Dios. Siempre habrá bendición si permanecemos bajo la cobertura del altar de Dios. Cierra tus ojos en esta tarde. Medita, por favor, medita en esta palabra. El Dios no conocido. Dile al Señor que te ayude en esta tarde. Dile al Espíritu Santo que te llene en esta tarde. Dile a Dios en esta tarde que te dé sabiduría, luz, para quitar todo altar extraño, toda religiosidad, todo aquello que te impida adorar y servir a Dios como tienes que hacerlo. Padre, en esta tarde tu palabra ha sido predicada. Señor, en esta tarde queremos que nos ayudes a quitar todo altar que no te dé a ti la gloria. Señor, de nada nos sirve levantar altares si nuestras vidas están lejos de ti. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a tener nuestro altar limpio, santo, consagrado día y noche. Que nada nos impida
que ese altar se ensucie o que se apague nuestros sacrificios vivos para ti. Señor, mira a tu iglesia aquí, aún los hermanos, hermanas que no han podido venir, hermanos, hermanas, amigos, amigas que van a escuchar este mensaje. Toca las mentes, Señor, toca los corazones, danos vivo deseo por ti, Señor, por honrarte, y que como Pablo dijo, este es el Dios que yo os presento, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del universo. Tú eres ese único Dios verdadero, Señor. Gracias te doy en esta tarde. Toca las mentes, Señor. Toca los corazones. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Quita toda religiosidad en el nombre de Jesús. Visita ahora, Señor, cada vida, cada corazón, cada mente. En el nombre de Jesús. Ven ministrando, ven ministrando, ven ministrando, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte, apláudele fuerte.